Reciban un cordial saludo a los que nos sintonizan por Canal 50 a través de cable Uninet y en las diferentes plataformas digitales. Altaviseño Noticias, Informativo San Salvador Este y Acupa Radio. Le damos la bienvenida a don Ezequiel Martínez, fundador de la Asociación Misionera La Voz del Ángel Mensajero, que vamos a la segunda parte. Le damos la bienvenida. Licenciado, mucho gusto. A la orden, tenerlo acá. Le vamos a explicar a los amigos que la semana pasada estuvimos, lo estamos entrevistando, vino la lluvia, fue un día bien caótico, hubieron muchos árboles que cayeron, vallas publicitarias, y por eso que hemos hecho la segunda parte, porque también el tema es muy interesante, donde vamos a poner uno de los temas que don Ezequiel ha puesto en uno de sus libros, poniéndole a cubierto el sistema religioso. Dios no comparte su gloria con nadie. Le vamos a hacer la pregunta, ¿y por qué este tema de poniéndole a cubierto el sistema religioso? Muchísimas gracias, licenciado. Sí, es una pregunta bastante, digamos, controversial, pero con mucha lógica, puesto de que el ser humano, si el ser humano tan solo lograra descubrir de que dentro de él hay una pequeña partícula, mejor conocida como el alma, que es lo que verdaderamente es el ser humano, y esa alma que es Dios mismo en el individuo. Entonces, pero cuando el individuo se aparta de lo que verdaderamente es, que es alma, entonces el ser humano vive a través de su materia y a través de su espíritu, buscando en este mundo cómo llenar o cómo saciar ese vacío existencial, porque si el ser humano no está en la paz de su alma, entonces hay un vacío existencial, porque al final el ser humano, que es alma originalmente, el ser humano viene de la eternidad y va para la eternidad. El ser humano viene de Dios y regresa a Dios. Pero en este camino de la vida, en este andar a través de nuestro espíritu, a través de nuestra materia, el ser humano busca ese vacío existencial, cómo llenarlo. Y es ahí donde el ser humano, a través de la sociedad, a través de la política o a través de la religión, el ser humano llena ese vacío existencial. Entonces, cuando nos damos cuenta que el tema es poniendo al descubierto al sistema religioso, es un diálogo muy fundamental, porque no se trata de poner o atacar a las personas en sí, sino de demostrarle al ser humano de que cuando el ser humano se aparta de lo que verdaderamente es, que es alma viviente, porque si el ser humano viviera a través de su alma, el ser humano viviera en la dimensión de Dios. El ser humano no necesitaría de llenar ese vacío existencial por medio de dogmas, credos, tradiciones, por medio de ilusiones apoteósicas, que es lo que inventa la religión en este planeta Tierra. ¿Y usted cómo ve la Biblia entonces? Es fácil. La Biblia no se puede ver con el espíritu, porque la Biblia son los pensamientos de Dios en forma escrita. Y si el ser humano ve la Biblia a través de su espíritu, entonces el ser humano ve la letra. Cuando el dador de la vida, cuando el amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible, nos visitó a través de Jesucristo a este planeta Tierra, habían grandes estudiosos, grandes eruditos, grandes conocedores de la ley, hombres que conocían la letra de una manera extraordinaria, y solo ellos, como habían creado sus universidades teológicas, habían creado sus doctorados en divinidad, es decir, ellos tenían al concilio del Sanedrín. Ellos eran alimentados por su propio conocimiento de la letra. Entonces, cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, viene a la escena, contra todo pronóstico de la letra, contra todo o toda enseñanza de lo que estos eruditos enseñaban, entonces allí fue definitivamente un cambio extraordinario para aquellos que en su vida en este planeta Tierra han visto la Biblia con el alma. Ver la Biblia con el alma es ver los pensamientos de Dios. Ver la Biblia con el alma
es estar en la dimensión de Dios. Yo quiero contradecir en algo de lo que se está diciendo, o entrar un poco en el tema. Y hace millones de años tenemos a nuestros antepasados, ellos también le creían. El ser humano, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la historia, no de la Biblia, hablemos de la historia, ya que, licenciado, usted se basó a millones de años atrás. El ser humano tiene uso de razón a través de los conocimientos de la historia. Y cuando vemos la historia bíblica, entonces el ser humano automáticamente procesa 7,025 años promedio. Entonces el ser humano dice, entonces tenemos de existencia como raza humana 7,200 o 7,025 años promedio. Entonces, ¿pero qué de los fósiles que se encuentran? ¿Qué de todos esos gigantes que se han encontrado, que según la ciencia o según los científicos dicen, este vivió 100,000 años, este vivió 500,000 años? Es bien fácil de responder esa pregunta, no solo a través de la historia, no solo a través de la ciencia, sino también a través del término bíblico. En el capítulo 1 del libro de Génesis tenemos el relato, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos cómo el orden de la creación de la raza humana también está en el comienzo de la historia de cuando el ser humano comienza a tener uso de razón. ¿Cuándo es que el ser humano comienza a tener uso de razón? Cuando el ser humano se aleja de lo que verdaderamente es. Porque en el huerto del Edén hubo un acontecimiento. El ser humano, o hablando de los seres humanos, que a través del término bíblico se conocen como Adán y Eva, ellos eran en cuerpo, espíritu y alma perfectos. Ellos a través de su cuerpo, a través de su espíritu y a través de su alma no tenían o no eran regidos por el tiempo, no eran regidos por la distancia y mucho menos eran regidos por las dimensiones terrenales. Entonces, cuando ellos toman la decisión de pecar, porque ellos eran perfectos, pero como tenían libre albedrío, ellos tomaron la decisión de pecar. Ellos tomaron la decisión de recibir el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero no solo vivían ellos en este planeta Tierra. Si Dios creó el universo, creó las estrellas, creó todo lo visible e invisible, que si lo sacamos a través de la ciencia o a través de los que estudian la astronomía, le podemos poner 15,000 millones de años a la existencia del universo. Podemos hablar del Big Bang, podemos hacer tantas ilusiones apoteósicas de eso, pero jamás pudiéramos decir quién o cómo lo creó. Pero nuestra alma sí sabe quién y cómo lo creó, que fue Dios. Entonces, cuando Dios trajo a existencia a Adán y Eva, también trajo a existencia a todos los animales. Trajo a existencia lo que hay debajo del mar. Trajo a existencia lo que hay debajo de la tierra. Y en el término bíblico conocemos a la serpiente como un ser viviente, que hablaba, pensaba, caminaba, razonaba como todo ser humano. Y cuando nosotros hablamos de eso, entonces sabemos que ellos vivieron miles de millones de años en este planeta Tierra. Entonces sí, vivieron más de millones de años. Claro que sí, miles de millones de años. Lo que pasa es que ellos no tenían alma. Ellos eran seres vivientes en este planeta Tierra en su cuerpo y espíritu. Y para usted, entonces, es un Big Bang. Si nosotros hablamos del Big Bang, que es un término que le dio un sacerdote católico en la época primitiva, en la época ya llegando a la época media, en donde él era un astrólogo y habló de que antes del tiempo no existía la distancia, antes del tiempo no existía lo que comúnmente nosotros conocemos como lo que nos rige la hora, como lo que nos rige el principio del fin, sino que antes del tiempo era Dios, Dios gobernando lo eterno. Entonces, hablando del Big Bang, y bajo esa enseñanza de este sacerdote, él demuestra que hubo una explosión en el universo y que a través de esa explosión o a través de esas energías que chocaron, se creó lo que se conoce como la Tierra. Pero es bien alejado
del término bíblico, porque cuando nosotros vemos en el libro de Job, cuando vemos toda la historia, cuando vemos en el capítulo 38, 39 y el capítulo 40 del libro de Job, vemos cómo Dios habla con Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía nombre a las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba el planeta Tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límite a las aguas? Dímelo si tienes conocimiento. Es decir, salirse del término bíblico, salirse del manual de Dios es dejar a un lado lo que verdaderamente somos, que somos alma viviente. Y si nos remontamos hoy a nuestros tiempos, entonces, y todas esas iglesias que existen, o sextas, ¿para qué función va a ser entonces, o qué hace para que el ser humano se rija? Ok, usted usó, licenciado, una palabra muy bonita y fundamental. Cuando nosotros hablamos, digamos, de regiones como Centroamérica, Latinoamérica o el continente americano, y nos pasamos a los continentes europeos, asiáticos, los países del África, si usted se da cuenta, en todos estos países, en todos estos lugares, hay diferentes formas de comportamiento, hay diferentes formas de ideologías, hay diferentes formas de creencias. Entonces tiene que haber un Estado, tiene que haber un gobierno que ponga orden en esos pueblos, en esos estados, en esos continentes. Entonces, eso es una forma de gobernar y es una forma de supervivencia en el determinado lugar donde las personas están. Entonces, cuando hablamos del sistema religioso, es lo mismo. El ser humano tiene una agonía existencial por querer descubrir de Dios. Entonces, es ahí donde entra el sistema religioso. Darle al ser humano lo que el ser humano anda buscando. Pero si el ser humano no tiene alma, entonces el ser humano lo que va a recibir es lo que la religión prepara. ¿En qué país estamos? ¿En qué continente estamos? ¿Y cuáles son las religiones que están gobernando? Así como el Estado gobierna a través de la política un Estado o un departamento o un país, así también las religiones gobiernan y mantienen a un determinado grupo, dándole a ese grupo lo que ese grupo necesita a través de su espíritu, no del alma, porque el alma solo se alimenta de una sola cosa, que es de Dios. En pocas palabras, nos manipulan. La palabra manipulación, licenciado, viene o es un concepto también, digamos, inventado, porque si usted se da cuenta, en las leyes de un estado o en las leyes de un país, está bien establecido qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer, qué es lo que le permite la ley hacer y qué es lo que uno hace para infringir la ley. Entonces, lo mismo es la religión. La religión es gobernada por el Estado. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, usted funda una religión, el Estado interviene a través de gobernación, por lo menos en lo que es la parte de Centroamérica, según el conocimiento que se tiene de cómo formar una organización religiosa, una ONG, una fundación. Siempre está regida por el Estado. Entonces, no hay un permiso que diga esta religión va a controlar o manipular. No, se sale de la línea del Estado. Es decir, el Estado controla que la ley se cumpla a través de la religión. Pero como la religión es controlada por seres humanos, seres vivientes, que a través de su espíritu reciben espíritus de este mundo, entonces esos espíritus que reciben estos líderes religiosos también ahí sí controlan y manipulan a otros espíritus de otros seres humanos que llegan a formar parte de esa religión. Don Miguel, el tema es tan amplio, tantas preguntas que quiero hacer, usted tiene todas las preguntas para responder. Gracias, todas. Y una de las que yo me voy a basar, ¿por qué usted fundó la Asociación Misionera de la Voz del Ángel Mensajero? Fíjese, licenciado, que hay una cosa muy fundamental y muy bonita. Perdón, ahí solo dos preguntas.
¿O será que usted está haciendo su religión? Muchas gracias por la pregunta, licenciado, porque es una pregunta muy aceptable y es una pregunta en la cual tiene una respuesta fundamental. Si nosotros nos basamos a religión, en el término de la ciencia se responde, ¿qué es religión? La pregunta es, ¿qué es religión? Y se responde, religión es igual. Son los esfuerzos humanos del hombre por querer alcanzar a Dios, sin darse cuenta el hombre que Dios es el que acá alcanza su creación. Es decir, todos los seres humanos andan a través de la historia de la raza humana buscando a Dios. Lo buscan a través de una religión, lo buscan a través de una secta, lo buscan a través de una sociedad. Cuando nosotros decimos que somos la voz del ángel mensajero y tenemos un tema, el tema fundamental que es poner al sistema religioso al descubierto, estamos hablando de que el ser humano hace una conexión directa con el alma, y cuando el ser humano hace una conexión directa con su alma, entonces está en la paz de Dios. ¿Y cómo podemos explicar eso? Porque es que fundamos una organización que rompe el esquema y los paradigmas establecidos por un sistema religioso bien diseñado y bien fundado para que el ser humano no tenga la capacidad de pensar por sí, de hablar por sí, de actuar por sí. ¿Usted cree? Sí, licenciado. Aquí me han hecho una pregunta. Hermano Ezequiel, ¿existen los dones? ¿Qué opina de la gente o cristianos que hablan en lenguas? ¿Qué es ser profético o qué es profecía? Fíjese que va a depender las circunstancias, el tiempo y el lugar. Porque si nosotros nos damos cuenta de los dones dados por Dios al individuo, no a charlatanes que se dicen llamar profetas apóstoles, no a charlatanes que se dicen llamar ungidos, sino dones tan maravillosos como una ancianita dándole un buen consejo a un niño de la vida, o un joven haciendo obras extraordinarias, es decir, o a una mujer maravillosa que tuvo 10, 12 hijos y su esposo murió. Y demuestra que es ser un hijo o una hija de Dios, cuidando esos 10, 12 hijos y enseñándoles los dones maravillosos. El don más maravilloso que hay en esta vida y que se le puede infundir o dar a un ser humano es el don del amor. Porque el don del amor a Jesucristo es la única religión aprobada por Dios según el término bíblico. Pero vino Jesucristo a la tierra, una persona extraordinaria. Sí, Señor. Igual como los grandes pensadores. Sí, sí. Explíqueme un poco eso digamos, la Teresa de Calcuta. Sí, si nosotros nos basamos antes de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos la historia de Caín y vemos la historia de Abel, en el término bíblico y en el término del Nuevo Testamento, el gran Pablo hablaba de que Caín era hijo del maligno y Abel era hijo de Dios por medio de los genes, por medio de eso maravilloso que aconteció allá en el huerto del Edén. Entonces, ¿cómo se forman las organizaciones religiosas? Se forman por medio de dogmas, credos y tradiciones. ¿Cómo se forman las mitologías? ¿Cómo se forman las creencias de los dioses? Se forman a través de ilusiones y a través de alguna manera espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dones de los hombres, hablamos de espíritus de la quinta dimensión. Pero cuando nosotros hablamos de los dones de Dios, hablamos de la sexta y séptima dimensión. Cuando Moisés llegó a Egipto y llevaba el mensaje de liberación, Moisés era un hombre inspirado por Dios, lleno del Espíritu de Dios, y trajo a existencia plagas. Pero antes de traer a la existencia todas esas plagas, fue donde el faraón y hizo muchos milagros en frente del faraón. Pero el faraón también ya tenía hombres que conocían de la ciencia
y que estaban bien conocedores de todo lo que comúnmente se conoce como los dones. Es decir, ellos también trajeron a existencia culebras. Ellos también le decían al faraón qué era lo que podía pasar. Y cuando nosotros vemos a todos los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento, también hubieron reyes, también hubieron emperadores que tenían sus hechiceros, que tenían sus brujos, que tenían gente que conocía de la astronomía. En el tiempo de Saúl nos damos cuenta que había una pitonisa que aún tenía la capacidad de traer un espíritu de la sexta dimensión. Trajo el espíritu de Samuel una vez más a la tierra. Es decir, hablar de los dones de los hombres y hablar de dones y hablar de todo lo que los seres humanos a través de su espíritu hacen es una distracción del espíritu. Hablar de los dones de Dios y estar lleno del espíritu, de la gracia, del amor de Dios, es demostrar lo que los profetas hicieron. Todos y cada uno de los profetas desde el Antiguo Testamento hasta Malaquía hablaron del nacimiento de Jesucristo, por la pregunta que usted me hace. Sí. Y luego desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta el día de ahora, todos y cada uno de los seres vivientes que conocen el manual de Dios hablan de nuestro amado Señor Jesucristo. Claro, Él resucitó muertos. Claro, Él hizo que cojos caminaran. Él hizo que ciegos vieran. Y Él dijo, y son grandes y extraordinarios milagros en donde Él dijo, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Pero cuando nosotros vemos que los apóstoles llegaron a nuestro amado Señor Jesucristo y le dijeron, hemos en tu nombre hecho esto y en tu nombre hemos aún sacado demonios, Él les dijo, no se alegren por eso, mejor alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Es decir, estar consciente de que el don del Espíritu Santo está en nosotros, o estar conscientes que el don de los espíritus de la cuarta dimensión están con nosotros y siendo manipulados por los espíritus de la quinta dimensión, entonces es ahí el reto del individuo. También aquí existen las Biblias católica y cristiana. ¿Por qué razón una tiene más libros que la otra? Fíjese que en el término o en el continente americano, nosotros no hay dos Biblias, es decir, hay muchas Biblias. Está la Biblia de los de Etiopía, que tiene 82 libros. La Biblia Católica Apostólica Romana, que tiene 6 libros más. Y está la Biblia que usan comúnmente los protestantes, que me gustaría hacer un paréntesis, de protestantes no tienen nada, porque todo evangélico que se organiza quiere aparentarse a la iglesia primitiva, a la iglesia organizada, La católica, que es la Católica Apostólica Romana. Entonces de protestantes no tienen nada, ellos solo tienen el don de protestante. Nosotros estamos hablando, por la pregunta que me hizo, ¿qué es lo que fundamos? Y si no estamos llevando de alguna manera a la creencia de una religión. No, nuestro tema es el autoconocimiento. pero hay algo que a mí me pone que pensar. Don Ezequiel Martínez, él ha hecho un libro, el libro de las memorias. María Luisa Hidalgo también tiene préstamo, también tiene su libro, yo no lo he hecho, poniendo descubierto el sistema religioso. Y aquí dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Y esto no es una Biblia. ¿Cómo le podemos llamar? Son pensamientos de un individuo. Va, aquí es donde voy. Don Ezequiel no es que tenga estudios extraordinarios, no es ingeniero, arquitecto, licenciado, todas esas profesiones, pero sabe más que alguien que se ha preparado por tantos años. Y le vamos a hacer una muestra de por qué él piensa, bueno, la verdad que se salen de los coeficientes de una persona de más alto. Los países, las capitales de los países que me pueda decirnos. Muchas gracias, licenciado. Sí, hablando de geografía, porque digamos podemos sacar bastante tiempo, licenciado, en hablar, digamos, de lo maravilloso que Dios ha creado. Es decir,
desde esta perspectiva o hablando desde la posición mía, cuando yo hago un libro hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, cuando yo pongo todas las escrituras que enseñan de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, cuando cada renglón, cada página, cada tema enfoca de que Jesucristo es el dador de la vida. Entonces, si nosotros o mi persona que fundó una organización conocida como la Asociación Misionera La Voz del Ángel Mensajero, y estamos poniendo o enseñando de estos temas en los cuales hablamos de que Dios no comparte su gloria con nadie, en donde hablamos de la simiente de la serpiente, la reina misteriosa del cielo, el libro misterioso y la soberanía de Dios, la salvación de Dios para la humanidad, la esencia del evangelio eterno, el libro de las memorias, en donde hablamos de los imperios sirios, de los imperios persas, de cómo el imperio persa se dividió para luego a través de Alejandro Magno conquistar prácticamente el mundo de aquel entonces para luego llegar al imperio romano y luego ese imperio romano convertirse en el año 320 a través del general que fundó, diseñó y creó el concilio de Nicea. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto y vemos una pequeña partícula de la Tierra y que esa pequeña partícula de la Tierra pertenece a una galaxia y que esa galaxia pertenece a miles de galaxias y que esas miles de galaxias pertenecen a un universo que no tiene fin, porque la mente humana no podría llegar al fin del universo. Entonces, pero cuando nosotros venimos y nos enfocamos al planeta Tierra, en donde vemos eso maravilloso que está en este planeta Tierra, que los seres humanos a través del conocimiento en este planeta Tierra le pusieron nombres a las capitales: Bonn, Berlín, Viena, Bruselas, Sofía, Praga, Copenhague, Madrid, Helsinki, París, Atenas, Budapest, Dublín, Reykjavik, Roma, Luxemburgo, Oslo, Varsovia, Lisboa, Londres, Bucarest, Estocolmo, Berna, Moscú, Canberra, Wellington, Luanda, El Argel, Brazzaville, Nairobi, Trípoli, Afganistán. Es decir, cuando vemos el continente americano, en donde nosotros vivimos, en este continente tan maravilloso, desde Canadá, Ottawa, Estados Unidos, Washington, México, Guatemala, Honduras, Tegucigalpa, El Salvador, San Salvador, Nicaragua, Managua, Costa Rica, San José, Panamá, Colombia, Bogotá, Venezuela, Caracas, Ecuador, Quito, Bolivia, La Paz, Perú, Lima, Chile, Santiago, Brasil, Brasilia, Uruguay, Montevideo, Argentina, Buenos Aires, Cuba, La Habana. Cuando vemos a Dios con el alma, nos sentimos hijos de Dios. ¿Sí? Sin ponerle tantas cosas. Eso es lo que yo analizo. ¿Y cuál es el amor? Amar a Dios. Y no creer a otras personas. ¿Por ahí va? Muchas gracias, licenciado. Sí, el ser humano fue diseñado por Dios, pero el ser humano también tiene responsabilidades como ser humano. Y una de las responsabilidades que el ser humano debería de tener es de conocerse a sí mismo, porque solo el ser humano tiene la llave, solo el ser humano tiene la herramienta, solo el ser humano puede conocerse a sí mismo. Cuando el ser humano trabaja en él mismo, cuando el ser humano logra conocer definitivamente que es una obra maravillosa de Dios, cuando el ser humano se despoja de todo lo que la religión enseña, cuando el ser humano se despoja de todos los mitos, cuando el ser humano se despoja de todas esas ilusiones apoteósicas que inventan los religiosos, el ser humano encuentra su alma. Y el ser humano, cuando encuentra su alma, encuentra a Dios. Y allí sí, licenciado, surgen los dones del Espíritu, porque ya es Dios mismo en el alma del ser humano. Y cuando ya es Dios mismo en el alma del ser humano, entonces ahí vemos gente maravillosa. Vaya, no, África, Mahatma Gandhi. Tenemos a Mahatma Gandhi, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, tenemos a
tanta gente maravillosa, hombre, que no nos alcanzarían 6 vidas para estudiar. En ese libro, el libro de las memorias, allí hablamos de muchos personajes, de muchos hombres y mujeres maravillosos que en su paso por la tierra demostraron qué es hacer contacto con la divinidad, que en su paso por este planeta Tierra demostraron qué es hacer conexión con lo que verdaderamente es el ser humano, alma viviente. Entonces, cuando el ser humano hace contacto con su alma, cuando el ser humano recibe esa perfecta comunión con Dios, el ser humano recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a estar en mitologías inventadas por las religiones, jamás va a estar en esos doctorados en divinidad. Fíjese bien, licenciado, cómo los doctorados en divinidad, cómo la teología ha venido preparándose ellos mismos, crean sus universidades, ellos mismos crean y se firman sus propios títulos. Hace poco me sacaron ahí un chiste, un meme, que le dice la mamá a un vecino, bueno, y ya salió de estudiar tu hijo. Ah, sí, estudió 4 años de pedofilia. Y le dijo, no, mamá, he estudiado teología. Entonces se lo veo para que piense. No, está bien el chiste. Sí, licenciado, es así. Es decir, el mensaje de la voz del ángel mensajero es de autoconocimiento, que cada individuo se prepare. Y qué mejor prepararse con aquel que lo trajo a este mundo. ¿Y dónde encontramos a aquel que nos trajo a este mundo? Dentro de cada uno de nosotros. Es decir, en el libro de la memoria nosotros hablamos de todos esos personajes maravillosos que estuvieron en este planeta Tierra. Fíjese un poquito hablando de la historia, hablando de la era de los mártires, hablando de la era de las catacumbas, hablando de las cruzadas, hablando de eso que comúnmente que le llaman la Santa Inquisición. Yo no me explico por qué le llaman Santa Inquisición si de santo no tiene nada, violencia más que nada, si eso fue eso fue lo peor que una religión pudo haber hecho, despellejar vivo a seres humanos, a las mujeres sacarles los niños aún cuando ellas estaban a punto de la gestación. ¿Y por qué eso no lo dice la religión, pues? ¿Por qué no lo dicen los católicos, vaya? Quemar los evangélicos, los profetas. Esto es lo que yo entiendo. Y fueron millones de seres humanos, y aún la religión organizada se jacta demostrando que lo tienen en sus libros escritos los seres humanos que ellos mataron, que ellos degollaron, que ellos decapitaron, que ellos quemaron vivos, que ellos crucificaron. Es decir, si el ser humano se diera cuenta de la crueldad que la religión hace, porque la religión no solo mata el cuerpo, mata el alma. Cuando una religión toma el control del espíritu del ser humano, está a punto de matar el alma del ser humano. Y cuando la religión logra que el ser humano, a través de una confesión negativa que haga contra el Espíritu Santo, automáticamente el ser humano es muerto en su alma y está condenado eternamente a desaparecer. Entonces, es cuando el ser humano tiene la obligación ética, moral y espiritual de autoconocerse. Cuando el ser humano se autoconoce, entonces el ser humano ama la vida. El ser humano ama a los seres humanos. El ser humano ama la naturaleza. El ser humano a través de su alma ve que todo es una obra maravillosa de la creación de Dios. No, el ser humano cuando está en paz con su alma, el ser humano sabe que no hay división ante Dios. Vaya, pero una pregunta, ¿usted qué gana, qué beneficio tiene teniendo la fundación si usted no recibe ni donaciones, usted financia una obra, aparte que es de empresario también? Entonces, para usted, esas obras, ¿para qué lo beneficia usted? Es fácil de contestar. Cuando uno se une, digamos, en una relación familiar, ¿qué beneficio tiene si uno se unió a una relación para disfrutar de la vida, para disfrutar del mundo, para disfrutar de la contraparte?
Pero sabemos que eso tan maravilloso que acontece en la mujer, que pierde su belleza por salir embarazada, que pasa ese proceso tan cruel en donde pierde automáticamente su belleza y cada día, cada mes que va pasando, está recibiendo una metamorfosis tan cruel en donde después de los 9 meses viene un sufrimiento duro para ella. ¿Y qué es lo que le ocasiona a esa mujer el deseo de tener eso? Es el deseo de la vida. Es el deseo por el cual esa mujer y ese hombre vinieron a existencia para ser felices. Y cuando nosotros vemos que aún el sacrificio, si lo vemos con el alma, es felicidad, porque nosotros podemos decirnos, ¿qué felicidad hubo? ¿O qué transformación hubo en la cruz? Saber, nuestro amado Señor Jesucristo fue torturado, fue masacrado, fue cruelmente y sin ninguna justificación latigado y luego crucificado. Y nosotros podemos decir, pero qué de hermoso tiene eso, qué de feliz. Usted está mencionando, sí, estaba en la Biblia que iba a pasar, ¿Qué? todo lo inventaron. Todo el Antiguo Testamento hablaba desde Génesis capítulo 1. Tenía que pasar por ley. Tendría que pasar. ¿Por qué? Porque el ser humano, a través de su libre albedrío, pecó. Dios estableció un orden para la raza humana y le dijo, esto harán y esto no harán. Si lo hacen, esto pasará. El día que comieren del fruto del árbol, ese día morirán. Efectivamente, ellos tomaron la decisión de comer de ese fruto y ese día murieron. Que constaba un día delante de Dios, como dice Pedro, o como dice también el rey David en su maravilloso salmo, el Salmo 90, en donde dice que un día delante de Dios es como 1000 años para nosotros. Ellos vivieron un promedio de 900 años, es decir, no pudieron llegar al día final de su existencia. Un día, el día que comieren ese día morirán. Entonces, ellos no podían llegar al año 1000, ellos murieron. Porque ellos comieron del fruto, ellos pecaron por decisión propia. Entonces, el bendito Cordero, por causa del pecado del ser humano, trajo la ley para los seres humanos, para que el ser humano fuera regido por la ley. Mandó diluvio, hablando del Antiguo Testamento, mandó el diluvio, mandó todo un sinnúmero de circunstancias en este planeta Tierra, pero luego, en el Nuevo Testamento, ya Isaías había hablado y profetizado, un niño nos es nacido y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y también habló de que vendría por medio de una virgen y también habló de todo el sufrimiento que pasaría, como también lo enseñó el salmista, todo lo que pasaría, el sufrimiento que pasaría, como también lo enseñó Jeremías, como lo enseñó Ezequiel, Daniel, Osea, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, como lo enseñaron todos esos capítulos del libro de Malaquías, en donde nosotros cuando estudiamos el libro de Malaquías vemos el sufrimiento que se pasaría en la primera venida del Mesías y el sufrimiento que se pasará en el juicio de la gran tribulación. Y antes de todo eso, la preparación que hay. Entonces, de Malaquías a nuestro amado Señor Jesucristo pasaron 400 años en donde ya Dios no envió profeta a la tierra. Ahí quiero llegar. Sí, porque hay iglesias que ponen un televisor que están viendo a un profeta y partido de todo. Lo que pasa es que también, mire, don Frank, todo se resume a esto. Yo le puedo decir que soy Dios y usted va a depender si me cree. Es decir, jugar. ¿Cómo le venden? ¿Cómo le venden el producto? El producto. Y usted va a depender si usted quiere digerir o comer ese producto. Por eso esto se llama el autoconocimiento, que el ser humano se autoconozca, para que el ser humano se alimente de lo que verdaderamente necesita su alma. Vaya, el cielo y el infierno, para un ser humano, ¿cuál es? Lo que pasa es que vuelvo y resono esto, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué continente estamos viviendo? Porque si usted se va para la India y usted lleva ese tema, le van a dar risa a la mayoría de etnias y a la mayoría de grupos de la India.
Si usted se va para la China y les quiere vender esa filosofía o esa idea, no le, es decir, es como comer tiste en el desierto, no tiene ningún sustento. Sí, bueno, yo lo veo en esta forma, ahí usted me corrige. El cielo y la tierra, digamos, el cielo o el infierno, como autoconociéndose uno mismo, así como el tema que se Ezequiel, es cuando uno hace el bien o hace el mal. Si uno se da algo, un amor, decide amor, de hacer las cosas bien, todo va a salir bien. Y si uno quiere hacer las cosas mal, va a recibir solo cosas malas, es donde uno dice, Dios nos pasa en el desierto, cuando la luz sale, uno toma. Entonces yo digo, en ese momento es el infierno que uno está pasando. Y el cielo es cuando uno se siente bien, con amor, con la gente, con la familia, con todo el mundo, sin dañar a nadie. Entonces yo lo veo desde este punto, no sé qué usted me dice. Sí, lo que pasa, licenciado, que volvemos y tocamos el punto. Fíjese bien, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que sustenta al ser humano? Si nosotros a través de nuestras dimensiones que tenemos por medio de la materia, de luz, tiempo y materia, nosotros pensamos que sembrando un palo de limones vamos a cosechar aguacates, es algo ilógico. A través de nuestra materia y a través de nuestro espíritu, nosotros cosechamos lo que sembramos. Eso es a través del cuerpo y del espíritu. Pero si nosotros, como creyentes en el dador de la vida, como hombres y mujeres estudiosos del manual de Dios, no de la letra, sino de la revelación bíblica, estudiamos con el alma y sabemos que hay una sola verdad, que es el Espíritu Santo dándole esa verdad al individuo. Entonces el individuo a través de su alma sabe qué sembrar, porque sabe qué va a cosechar. Sí, entonces, en el término bíblico, como dice el término bíblico, pero por eso le estoy explicando de las divisiones. A través de nuestra materia, si nosotros sembramos algo que no va conforme a la materia, entonces el fruto lo recibiremos, porque si nosotros torturamos y no cuidamos esta materia, se nos dañará. Es tan lógico como eso. Si no cuidamos nuestro espíritu y le damos cosas que no alimentan a nuestro espíritu de la forma correcta, también vamos a tener el mismo fruto que nosotros hemos sembrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos sembrando con nuestra alma? Fíjese bien, como creyentes en la Biblia, nosotros nos damos cuenta que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del dador de la vida. Pero cuando ya nosotros vemos el libro de la revelación, el libro del Apocalipsis, que es el libro que los religiosos organizados le tienen pavor, porque ahí está la muerte y destrucción de ellos. Ahí ellos quedan al descubierto. Cuando nosotros vemos desde el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, en donde vemos toda esa revelación, vemos esas huestes celestiales, vemos el cielo abierto, vemos a los ángeles, vemos a los arcángeles, vemos las trompetas, vemos las copas, vemos las edades, vemos el ángel fuerte, vemos el ministerio de Moisés y Elías, vemos el dragón, vemos la destrucción de Babilonia la grande, vemos los 4 jinetes del Apocalipsis. Es decir, cuando nosotros vemos desde el capítulo 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de un ángel a Juan su siervo. Juan, el discípulo amado, Juan, el que había sido condenado a una isla, Juan, el que estaba en las huestes celestiales. Pero cuando ya vemos en el capítulo 2 y 3, vemos todo el acontecimiento que iban a pasar en estos 2000 años de existencia desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta nuestros días. Cuando hablamos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y luego cuando ya vemos el capítulo 4, que acontecen todos esos eventos en donde esos 7 ángeles mensajeros le hablan a la humanidad en representación de esas 7 iglesias. Y ya vemos el capítulo 4 en donde dice, sube acá al alma de Juan.
al alma de los vivientes, al alma de los estudiosos de la Biblia. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y cuando ya vemos la revelación de lo que acontece después de las 7 edades de la iglesia, en donde vemos al bendito Cordero de Dios, en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, vemos a ese Cordero que bajo la ley derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiar a la humanidad completa. Y allí los ángeles, arcángeles, todas las huestes celestiales dieron la orden que aún los peces adoraran al bendito Cordero, las huestes celestiales, los seres vivientes, todo el universo, todo lo que llena este maravilloso universo, se le fue dada la orden que adoraran al bendito Cordero. Cuando ya vemos el Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7, en donde vemos los 144,000, pero luego Apocalipsis capítulo 8, el misterio del séptimo sello, cuando hay silencio en el cielo como por media hora. Y si estamos hablando de que un día de Dios para nosotros es un promedio de 1000 años, saquemos la matemática de 3 años y medio, ¿cuánto será? Y ya vemos Apocalipsis capítulo 9, siempre hablando de todo ese misterio, para luego ver al ángel fuerte que desciende del cielo, Apocalipsis capítulo 10, y vi descender del cielo un ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y sus pies como columnas de fuego, y puso su pie izquierdo sobre el mar y el derecho sobre la tierra, y clamó como cuando ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, ¿qué son las trompetas? ¿Qué son las copas? ¿Qué son los mensajeros? ¿Qué son los ángeles? Y vemos Apocalipsis capítulo 11, hablando de los 3 años y medio de la gran tribulación, hablando del ministerio de Moisés y Elías. Entonces, si nos detenemos a través de nuestro espíritu a creer de profecías baratas, de charlatanes, entonces nos alejamos de nuestra alma. Porque yo le puedo hablar con el libro, que es la Biblia, el manual de Dios, al alma de los seres humanos, pero por medio de la revelación bíblica, por medio de los misterios de la Biblia, no por medio de la letra, no por medio de teología, no por medio de doctorados, sino por medio de la revelación que Dios le da. Porque toda la palabra o toda la bendita palabra de Dios fue inspirada y traída por Dios a los santos hombres de Dios, siendo inspirada por el Espíritu Santo, no por charlatanes. Ya no digo con la Biblia. ¿Puedo seguir? No, pero está bien. Ya vamos terminando nuestro programa. Muy bien. Estos temas son muy interesantes porque una persona que ha hecho su propia fundación, asociación, ha hecho su propio libro, himnos también. Y no es nada que ha ido a universidades, ha ido a países extranjeros, sino que eso lo ha sacado usted del alma. Por eso que usted con todo privilegio le puedo hacer, los regales todo esto por su conocimiento, porque esto sí es de admirar una persona como usted. Muchas gracias. Porque a mí me gustaría también traer a un pastor, a un católico y que debatamos con su palabra, con lo que está diciendo. Sí, sería muy bonito con el debido respeto, ¿verdad? Que conlleva un tema como eso por la audiencia que lo escucha a uno, porque honestamente lo que nos metemos a las enseñanzas bíblicas es para edificar, no para romper la fe de los seres humanos, porque la fe de los seres humanos es para cuidarla y respetarla, así como nuestros antepasados, así como los mayas, los pipiles, los aztecas, los incas tenían su fe, la fe de sus dioses, y gracias a esa fe que ellos tenían por algo sobrenatural, por algo que los regía o les regía su alma, sobrevivieron y fueron hasta el día de ahora grupos que nos dejaron legados, así seres humanos maravillosos en este planeta Tierra que pueda que estén en alguna organización religiosa por diferentes circunstancias, pero que la fe de los seres humanos se respeta. Lo que nosotros hacemos es dar el autoconocimiento, que el ser humano a través de su autoconocimiento pueda tener una herramienta más de la que ya ellos han tenido. Al igual quiero mandarle saludos ahí a mi mamá, que estaba viendo el programa, ya los que han estado en sintonía. Ahí nos pueden escribir también alguna duda que tengan, alguna pregunta.
pregunta. O si no, lo vamos a dejar para el tercer parte. Y vamos a seguir. Estamos a la orden, don Frank. Sí, algunas palabras que quieran decirle que no conmigo. Solo que aquí me escribieron, me dicen, ¿el paraíso y la gloria es igual o son lugares diferentes? El paraíso, la gloria, la tierra, el cielo y el infierno están en la mente del ser humano. Cuando hablamos del alma del ser humano, hablamos de Dios. Bueno, ahí está la respuesta que me hizo este comentario. ¿Algunas palabras para irnos despidiendo, don Ezequiel? Sí, muchas gracias, licenciado. Que el ser humano logre entender el tiempo en que está viviendo. Estamos viviendo en pleno siglo XXI, ya año 2026, y el ser humano, a través de lo que él es, a través de lo que él representa, tiene que estar consciente de que es un hijo de Dios y que como hijo de Dios tiene el privilegio más grande de hacer contacto con la divinidad, de hacer contacto con la eternidad, es decir, de hacer contacto con su alma a través del Espíritu Santo que mora dentro de él. Muchas gracias a los que nos sintonizaron. La próxima semana vamos a tener otro invitado y esperamos que siempre estén en sintonía de Canal 50. Que Dios los bendiga.